Pues nada, seguimos estudiando y vamos a terminar el tema 2, que es súper largo. Nos queda el reglamento penitenciario del 96, las reformas que también tienen modificaciones, 5 reales decretos, bueno, 4 reales decretos y una resolución del contencioso administrativo del Tribunal Supremo. Vamos a ir viéndolo y vamos a aligerar un poco porque viene mucho, pero sí es cierto que este material no puedo resumirlo más porque dentro de lo importante del tema 2, que ya os he dicho que lo tengo como material de un poco de segunda, porque a partir del tema 3 de penitenciario ya empezamos con el articulado del reglamento penitenciario que hay que dominar a la perfección. Y como digo, a partir del tema 3 ahí ya entra en juego supuestos y test. Hay que saber tanto para test como para supuestos. Y estos dos temas de penitenciario es más cara a supuestos. Por eso lo tengo como un poco ahí, pero conforme vayáis leyendo os iréis quedando con contenido. Importantísimo. Reglamento penitenciario del 96 y sus modificaciones, que son 5. Real Decreto 190/1996 del 9 de febrero, por el que se aprueba el reglamento penitenciario, publicado en el BOE el 15 de febrero del 96 y entra en vigor el 25 de mayo del 96. Importante esta fecha porque coincide con el actual Código Penal, es decir, el 25 de mayo del 96 se publican tanto el reglamento penitenciario como nuestro Código Penal, para que os vayáis quedando con esto porque esto es preguntas reiteradas y eso es básico y hay que sabérselo. Bueno, seguimos. Ha sido modificado en 5 ocasiones. Una, por resolución del 13 de febrero del 98, Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a través de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supremo, hubo un conflicto que se resolvió el Tribunal Supremo en temas de custodia sobre medicamentos, es decir, se declara nulidad de pleno derecho el artículo 213 en su apartado 4, es decir, el apartado 4 213, nulo. Seguimos, Real Decreto 1203 del 99 del 9 de julio. Esto es importante porque antes había maestros que eran o que estaban dentro de instituciones penitenciarias, igual que nosotros, ayudantes, psicólogos, juristas, médicos, pues también se convocan plazas de maestro. Pero a partir de este Real Decreto, lo repito, Real Decreto 1203 99 9 de julio, ¿vale? Se integra en el cuerpo de maestros los funcionarios pertenecientes al cuerpo de profesores de GB de instituciones penitenciarias, derogando expresamente el 272.1d, 274, 2G, este del 96 y del 81 se deroga el 294 y 95. Hay que recordar que todavía quedan artículos vigentes, bueno, recordar, o aquellos que os estáis familiarizando con la materia, recordar que hay artículos vigentes del reglamento penitenciario del 81, importante, que ya cuando nos metamos de lleno en el reglamento estudiando sus disposiciones, iremos viendo qué disposiciones, a través de qué disposiciones, que también son muy preguntadas, están estos artículos en vigor todavía. ¿Vale? Entonces, en esta ocasión, el Real Decreto 1203 deroga el 294 y 295 del RP del 81 y el 272 1D y el 274 2G del RP del 96. Tercero, Real Decreto 782/2001 del 6 de julio. Repito, porque este Real Decreto es importantísimo. Cuando lleguemos al tema 11 de penitenciario, se hará un estudio más exhaustivo. Porque este Real Decreto 782/2001 del 6 de julio se regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y también la protección de la seguridad social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, lo que se llama TBC. Para que os vayáis familiarizando, los TBC son trabajos, eh, son trabajos en beneficios de la comunidad. Uy, necesito otro café. Y se regula a través de este Real Decreto que se estudiará en profundidad del tema 11. Pero aquí lo que nos interesa es que este Real Decreto va a derogar del RP del 96 del artículo 134 al 152, que versan de la relación laboral especial penitenciario. Como ya se va a ocupar a través de este Real Decreto de regular esa parte del reglamento penitenciario, pues por eso hay que estudiarlo, que se estudiará, como digo, si no me falla la memoria, en el tema 11. Es muy importante ese Real Decreto 782/2001 del 6 de mayo. Luego pasamos a la cuarta modificación, que se hace por el Real Decreto 515/2005 del 6 de mayo.
por el que se establece las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente, modifica el párrafo del apartado 1 del 272, es decir, modifica el 272.1e, que es relativo a establecer como miembro de la Junta de Tratamiento a los trabajadores sociales que hayan intervenido en las propuestas sobre las que se delibere. Antes los trabajadores sociales no estaban incluidos en la Junta de Tratamiento, pero a través del Real Decreto 515/2005 del 6 de mayo se incluyen. De hecho, cuando vayamos al tema 17 de penitenciario, si no me falla la memoria, estudiaremos los órganos colegiados, porque la Junta de Tratamiento es un órgano colegiado y ya veremos que los trabajadores sociales, aquellos que hayan intervenido, pueden formar parte de la composición de la Junta de Tratamiento. Pero, como os digo, ahora mismo lo que nos interesa saber es que el 515 introduce la figura del trabajador social en la Junta de Tratamiento a través de la modificación del artículo 272.1e. Y ahora viene la quinta modificación, que es súper importante. Esto lo he visto yo muchísimo en preguntas de test. Y es el Real Decreto 419/2011 del 25 de marzo. Va a modificar una serie de artículos y a introducir una serie de artículos. Yo lo que me he hecho ha sido un bloque con los artículos que introduce y con los artículos que modifica, porque ahí hay mucho juego y algunos son muy parecidos porque están dentro del mismo articulado. Lo que modifica son o introduce es una parte del artículo, el 614, el 64, el 61, el 65. Es una serie que lo vamos a ver ahora, lo vamos a leer, aunque vayamos un poquito más despacio, para tener la relación de los artículos que introduce, la parte de aquellos que introduce y los artículos que modifica. Importante, repito, la quinta modificación del RP del 96 por el Real Decreto 419/2011 el 25 de marzo. Y ahora vamos a hacer una recopilación de lo que ha hecho, lo que ha modificado este Real Decreto y vamos a ir leyéndolo también. Pues vamos al lío. En primer lugar, vamos a empezar por los artículos que han modificado, que son el 6.2, 65.1, 268.2, 270, 1G, cuidado, y 272.1, repito. El RD 419 modifica el 6.2, 65.1, 268.2, 271G y 272.1. Y vamos a ir leyéndolo. Importante que conforme vayáis leyendo el articulado, hagáis notitas para saber este ha sido modificado, este ha sido introducido, para que conforme vayáis leyendo, ya de paso vayáis repasando pues las modificaciones que ha ido sufriendo el reglamento penitenciario. Yo tengo todo mi reglamento lleno de anotaciones y sobre todo con las reformas y las modificaciones. Pues vamos a ello. Dice que el 6.2 fue modificado. ¿Qué nos dice el 6.2? Pues habla de la recogida, tratamiento automatizado y cesión de los datos de carácter personal de los reclusos contenidos en los ficheros se efectuará de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre protección de datos de carácter personal y sus normas de desarrollo. ¿Vale? El 6 nos viene a hablar de la protección de los datos de carácter personal, ¿vale? Donde el 6.2 ha sido modificado por el 419. 65.1. El 65.1 nos va a hablar de las medidas de seguridad interior. Las medidas de seguridad interior no hay que confundirlas con las medidas cautelares, que ya iremos viendo conforme vayamos progresando en articulado. Medidas de seguridad interior. El 65.1 modificado. Las actuaciones encaminadas a garantizar la seguridad interior de los establecimientos consistirán en la observación de los internos, los recuentos de población reclusa, los registros, los cacheos, las requisas, los controles, los cambios de celda, la asignación adecuada de destino y las actividades cautelas propias de la salida, tanto fuera de los módulos como fuera del establecimiento. 268.2. Pues vamos a ello. 268, ya aquí habla de las sesiones, porque tenemos una serie de órganos colegiados pues, que tienen unas sesiones que se reúnen. Entonces, el 268 te va a decir cuándo se reúnen en sesión ordinaria, en sesión extraordinaria, y aquí pues ha sufrido una modificación el 268.2 en función del RD 419. ¿Qué nos viene a modificar? Pues nos viene a modificar las sesiones de la Junta de Tratamiento.
268.2. La Junta de Tratamiento u órgano colegiado equivalente en sesión ordinaria una vez al mes se reunirá, salvo que lo hagan con mayor periodicidad en función de las características del establecimiento y del orden de los asuntos a tratar, previa aprobación del Consejo de Dirección del Centro y comunicación al centro directivo. La Junta de Tratamiento u órgano colegiado equivalente se reunirá en sesiones extraordinarias cuantas veces lo considere necesario su presidente. Seguimos con el 271G. Pues mira, el 271G, ¿qué pasa aquí? Pues el 270 habla de la composición del Consejo de Dirección y todo este articulado es lo que engloba el tema 17 de penitenciaria, si no me equivoco. Si en algo me equivoco, por favor, dejadme algún comentario, alguna observación, que me puedo equivocar, pero creo que el tema de órganos colegiados era el 17 y aquí nos va a hablar de la composición, pero del Consejo de Dirección, que es un órgano colegiado. E introduce un nuevo miembro que antes no se contemplaba y es el subdirector o subdirectores de centros de inserción social, ¿vale? Que es el 271G, ¿vale? El subdirector o subdirectores de centros de inserción social. Centros de inserción social, a partir de ahora, CIS, que es una palabra muy larga y os tenéis que ir familiarizando. Y luego también modifica el 272.1, que habla de la composición de la Junta de Tratamiento. Pues vamos a leer entero, ¿vale? Es interesante. Composición de la Junta de Tratamiento. 272. 1. La Junta de Tratamiento u órgano colegiado equivalente estará presidida por el director del centro penitenciario y compuesta por los siguientes miembros. A. El subdirector de tratamiento o subdirector jefe de equipo de tratamiento en los centros de inserción social independientes. Cuidado. B. El subdirector médico o jefe de los servicios médicos. C. El subdirector del centro de inserción social en los centros de inserción social dependientes. Por eso dije antes, cuidado con A y cuidado con C, que hay que dominar muy bien la literalidad, porque aquí hay juegos de palabras que nos puede confundir. A. Subdirector de tratamiento o subdirector jefe de equipo de tratamiento en los CIS independientes. C. El subdirector del centro de inserción social, es decir, el subdirector de CIS en los centros de inserción social dependientes, CIS dependientes, ¿vale? D. Los técnicos de instituciones penitenciarias que hayan intervenido, en su caso, en las propuestas sobre las que se delibere. E. Un trabajador social que haya intervenido sobre las propuestas sobre las que se delibere. Acordaros que el 272.1e fue modificado por el Real Decreto 515, que os hablaba de los trabajadores sociales que ahora se incorporan en la composición de la Junta de Tratamiento. Pues aquí lo tenemos. Hacer una anotación en la E 272.1e, que lo introduce el 215, pero el 419, digamos, ha hecho como un texto entero del 272.1. F. Un educador coordinador del centro de inserción social y haya intervenido en las propuestas. Y G. Un jefe de servicio, preferentemente el que haya intervenido en las propuestas. Esta es la relación del articulado que se modifica. Ahora vamos a ir por el articulado que introduce. Pues mira, si el 62, perdón, si el 6.2 fue modificado, el 6.4, es decir, el apartado 4, se introduce. Del artículo 6, el apartado 4 se introduce por el Real Decreto 419. Aunque ahora os parezca esto una locura, que lo sé, esto es cuestión de ponerte y estudiar, hincar codos, no hay otra. Hay mucho contenido, hay que leer. Entonces, el 6.2 introduce o el 6.1 o el 65, eso es cuestión de ponerte a estudiar un poquito todos los días, pero sí que os digo que en este tema 2, el tema de la reforma del reglamento penitenciario del 96, en concreto el 419 y la ley orgánica también, pero sobre todo el Real Decreto 419 y el 782, así que no tenga yo nota más importante, alguna chuletilla, ¿no? Esas reformas hay que sabérselo y el artículo que son, los artículos que son, sí o sí. Bueno, seguimos. El 419 introduce del artículo 6 el apartado 4, que nos viene a decir: la Administración Penitenciaria podrá establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad y el buen orden del establecimiento, así como la integridad de los internos. En ningún caso la inclusión en dicho fichero determinará por sí misma un régimen de vida distinto de aquel que reglamentariamente corresponde. Es decir, nos está hablando de los
FIES, los famosísimos FIES. Pues recordar que este apartado se introduce el 6.4 que nos viene a hablar de los FIES y es a través del RD 419. Yo sé que soy muy pesada y que repito las cosas muchísimo, pero os va a venir genial repetir, 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 porque es la única forma de que se nos quede tanto contenido y tan específico. Luego tenemos del 65, acordaros que el 65.1 era modificado, pero en el artículo 65 el 2 y el 3 se introducen. 2. Se introduce el 2 y el 3 y el 65.1 se modifica, ¿vale? 65.2. La intensidad. Acordaros que el 65 nos hablaba de las medidas de seguridad interior, no confundir con las medidas cautelares que ya iremos viendo. 65.2. La intensidad de las medidas señaladas en el apartado anterior se ajustará a la potencialidad peligrosa de los internos que se apliquen, particularmente en los supuestos de internos pertenecientes a grupos terroristas, delincuencia organizada o de peligrosidad extrema, respetándose en todo caso los principios a que se refiere el artículo 71. El apartado 3, también introducido por la 419. Al fin señalado en el apartado anterior, la Administración Penitenciaria podrá constituir grupos especializados de funcionarios, es decir, que para aplicar medidas de seguridad interior, nosotros, los ayudantes, nos pueden hacer como un grupito especializado que supongo que recibirán una formación especializada, pues para poder aplicar esas medidas de seguridad, porque evidentemente van a estar sujetas pues a la peligrosidad del interno, es decir, eh, hay que tener una serie de trabajadores muy cualificados, muy especializados, porque aplicar una medida de seguridad a un tío violento, un tío grande, un tío muy agresivo, pues, pues igual todos los funcionarios pues no valen. Entonces puede la administración pues tener como un grupito que lo forma precisamente para aplicar esas medidas de seguridad, porque evidentemente son medidas que se van a aplicar a gente muy peligrosa. Seguimos. Introduce el 90.3. ¿Y de qué va el 90.3? Pues lo buscamos ahora mismo. 90.3, aquí ya el artículo 90 está dentro del capítulo del régimen cerrado. Del artículo 89, 90, 91 y siguiente nos va a hablar del régimen cerrado, que es del tema 8 de penitenciario. Pero bueno, aquí como lo que nos interesa es la parte que ha introducido el 419, vamos a leerla. Es el 90.3, que nos habla de las características del régimen cerrado. Y nos viene a decir, esto es muy importante porque también lo he visto mucho en preguntas de examen. En los centros con módulo o departamentos de régimen cerrado se diseñará un programa de intervención específico que garantice la atención personalizada a los internos que se encuentran en dicho régimen por equipos técnicos especializados y estables. Las palabras equipos técnicos especializados y estables grabadas a fuego porque son palabras claves que hay que manejar. ¿Vale? Y luego introduce también el 92.4. Aquí va a hablar de los jóvenes que se encuentran en un régimen cerrado. A ver qué nos viene a decir. 92.4. Seguimos con en el capítulo el régimen cerrado. 92.4. Cuando el interno sea menor de 21 años, toda revisión, tanto de modalidad como de grado, que supere los 6 meses de permanencia en el mismo régimen de vida, será remitida al centro directivo para su resolución. Repito, Real Decreto 419 introduce en el artículo 92 el apartado 4, que viene a referenciar: cuando el interno sea menor de 21 años, toda revisión, tanto de modalidad como de grado, que supere los 6 meses de permanencia en el mismo régimen de vida, será remitida al centro directivo para su resolución. Ahora mismo todo suena chino, no sabéis diferenciar entre lo que es un régimen cerrado en sí y lo que son modalidades de vida, pero conforme vayáis avanzando, porque ahora mismo estamos en el tema 8, os iréis familiarizando. A mí lo que me interesa es que os quedéis un poquito con el contenido de los artículos que se introducen un poquito para que cuando vayáis ya al tema ya tengáis algo leído, pero sobre todo que
lo introduce el 419, porque ahora mismo estamos en el tema 2 de penitenciario, las modificaciones que ha sufrido el reglamento penitenciario del 96, que son 5, una resolución y 4 modificaciones a través del Real Decreto, las más importantes, la 782 y la 419. ¿Alguna más importante? No. 419 tenemos el bloque de artículos que modifica 6.2, 65.1, 268.2, 271 y 272.1 y la relación de artículos que introduce este Real Decreto 419, 6.4, 65.2, 65.3, 90.3 y 92.4. Y con esto terminamos las reformas o las modificaciones que ha sufrido el Real Decreto, perdón, sí, el Real Decreto del 96. ¿Algo más que añadir? Creo que no. Importante la 515 también porque introduce el trabajador social, la composición de la junta de tratamiento, pero ese es más facilito que el 419. Es más fácil de que os quedéis con ese contenido. Ahora vamos a ver la estructura del reglamento penitenciario del 96. Importante también me preguntan. Cuenta con 4 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, una disposición final, 325 artículos divididos en 12 títulos con la siguiente estructura. También tiene un preámbulo, porque en el preámbulo nos va a especificar unas pequeñas puntualizaciones que también han preguntado, no tanto, pero han preguntado sobre el preámbulo y lo vamos a ver también, ¿vale? Entonces, importantísimo que os quedéis primero con los títulos. Una vez que tengáis dominados los títulos del reglamento penitenciario, vais ampliando con los capítulos. Yo de las secciones me olvidaría. Los capítulos, y no todos, los capítulos más importantes, ¿vale? Vamos a ir al grano. Entonces, título 1, disposiciones generales. Título 2, de la organización general. Título 2, y le pasa como la Ley Orgánica General Penitenciaria, es de lo más largo. Título 1, del artículo 1 al 14, el título 2, del 15 al 72. Esto no lo preguntan tanto. Se basan más, se centran más en el nombre del título. En intentar liarte con la ley orgánica o entre ellos mismos te hacen la fiesta para que te equivoques. Sí. Título 3. Del régimen de los establecimientos penitenciarios. Título 4. De la separación y clasificación de los internos. Título 5. Del tratamiento penitenciario. Título 6. De los permisos de salida. Título 7. Formas especiales de ejecución. Título 8. De la libertad condicional y los beneficios penitenciarios. Título 9. De las prestaciones de la administración penitenciaria. Título 10. Del régimen disciplinario y de las recompensas. Título 11. De la organización de los centros penitenciarios. Título 12. El régimen económico y administrativo de los establecimientos penitenciarios. Y vamos a dar otra vuelta, pero incluyendo los capítulos más importantes, no todos, no voy a mencionar a todos, ¿eh? Título 1. Disposiciones generales. Capítulo 1. Ámbito de aplicación y principios generales. Capítulo 2. De los derechos y deberes de los internos. Capítulo 3. Protección de los datos de carácter personal. De los ficheros penitenciarios. Capítulo 4. Establecimientos penitenciarios. Título 2. De la organización general. Capítulo 1. Del ingreso en un establecimiento penitenciario. Capítulo 2. De la libertad y carcelación. Capítulo 3. Conducciones y traslado. Capítulo 4. Relaciones con el exterior. Capítulo 5. Información, queja y recursos. Capítulo 6. Participación de los internos en la actividad de los establecimientos. Capítulo 7. De la participación y colaboración de las organizaciones no gubernamentales. Capítulo 8. De la seguridad de los establecimientos. Y pasamos ya al título 3 del régimen de los establecimientos penitenciarios. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, régimen ordinario. 3, régimen abierto. 4, régimen cerrado. 5, régimen de preventivo. Título 4 de la separación y clasificación de los internos. Yo pasaría de los capítulos. Título 5 del tratamiento penitenciario. Pasaría. Sí que puntualizaría que la relación laboral especial penitenciaria está en el capítulo 4. Lo demás no me estudiaría todos los capítulos. Lo que he mencionado anteriormente sí. Pero vamos, eso es a criterio vuestro. Título 6 de los permisos de salida. De los permisos de salida. Capítulo 1, clases, duración y requisitos de los permisos. Capítulo 2, procedimiento de concesión. Importante que va del artículo 154 al 162. De este capítulo me lo estudiaría todo. Tanto el nombre del artículo que empieza al artículo que termina y en qué capítulo se divide y el nombre. Importante este sí, porque lo preguntan mucho. Además que hacen mucho juego con la Ley Orgánica General Penitenciaria porque acordaros que de los permisos de salida, la Ley Orgánica General Penitenciaria se encuentra en el título 2
no en el título 6, pero está en el capítulo 6, si no recuerdo mal. Voy a mirar ahora mismo. Permiso de salida. En la Ley Orgánica General Penitenciaria está en el título 2, en el reglamento está en el título 6 y de la Ley Orgánica General Penitenciaria está en el capítulo 6 dentro del título 2. Y aquí está clase, duración y requisitos de los permisos, digamos que están en el capítulo 1. Y capítulo 2, procedimiento y concesión. Es todo un capítulo. Perdón, es todo un título dividido en 2 capítulos, cuando la ley orgánica está dentro de un título más grande. Se le dedica un capítulo, no todo un título como en el reglamento. Y nos va a confundir porque el número 6 en la ley orgánica es capítulo 6 y en el reglamento penitenciario es título 6 de los permisos de salida. Así que este título se estudia todo, del artículo 154 al 162. Capítulo 1, clase, duración y requisitos de los permisos. Capítulo 2, procedimientos de concesión. Seguimos. Título 7, formas especiales de ejecución. También me estudiaría los capítulos. Capítulo 1, internamiento en un CIS. Capítulo 2, unidades dependientes. Capítulo 3, departamento mixto. Capítulo 4, departamento para jóvenes. Capítulo 5, unidades de madre. 6, unidades extrapenitenciarias. Y 7, internamiento en establecimiento o unidades psiquiátricas penitenciarias. Esto sí me lo estudiaría. Formas de ejecución especiales que están en el título 7. Título 8 de la libertad condicional de los beneficios penitenciarios. Este es fácil. Capítulo 1, libertad condicional. Capítulo 2, beneficio penitenciario. Título 9 de las prestaciones de la administración penitenciaria. Capítulo 1, asistencia sanitaria y higiene. Capítulo 2, acción social penitenciaria, no tan importante. Capítulo 3, asistencia religiosa. Aquí lo importante es que la asistencia sanitaria e higiene es el capítulo 1 y se encuentra en el título 9. Los dos capítulos anteriores no son tan preguntados. Capítulo 10 del régimen disciplinario y de la recompensa. No suelen preguntar por los capítulos. La verdad es que no. Te suelen preguntar más en plan supuesto, en plan saber que viene el artículo. Así que yo, si quieres, podéis leer los capítulos y si queréis memorizarlos, pues bien, pero no suelen preguntar. Preguntan más por los permisos de salida, por los regímenes cerrados y abiertos, el tema título, capítulo, que esto lo preguntan de otra manera. Más enfocan en el articulado o en supuesto. Título 11 de la organización de los centros penitenciarios. No me estudiaría ningún capítulo. A ver, me lo estudiaría, pero no memorizaría tal cual la denominación de cada capítulo. Lo demás, sí. Título 12 del régimen económico y administrativo de los establecimientos penitenciarios. Tampoco. Preámbulo importante, ¿por qué? Porque aquí en el preámbulo ya te habla de la necesidad de abordar una reforma completa del reglamento del 81, que se pone de manifiesto ya en el preámbulo del 787. Acordaros que el Real Decreto 787 del 84 hace una reforma grandísima del 81, incluso elimina uno de sus títulos, que lo deja sin contenido, que el reglamento penitenciario dice, digamos, que lo tiene que rellenar. De hecho, aquí te dice que el Real Decreto 787 del 84 es la modificación parcial de mayor envergadura del reglamento del 81. Eso hay que saberlo. ¿Qué es importante de aquí de lo que nos dice el Real Decreto? La regulación de las unidades de madre y de las visitas de convivencia familiar. Acordaros, las visitas de convivencia familiar son con menores hasta 10 años. Acordaros, incluye los 10 años. La aparición de nuevas patologías, drogadicción, SIDA, la universalización de la prestación sanitaria. Esto es un carácter muy importante porque antes, acordaros que hablaba, bueno, de hecho la Ley Orgánica General Penitenciaria habla de hospitales penitenciarios, ya no existe. Entonces, y aquí te habla de que la prestación sanitaria se universaliza, ¿no? Universalización de la prestación sanitaria, ya los internos, sea cual sea sea cual sea su situación procesal, sea preventivo, sea detenido, sea condenado, tiene derecho a ir a un hospital a que lo atienda y no se tiene que diferenciar hospital civil de hospital penitenciario, porque eso como que genera un estigma, ¿no? Entonces ya se universaliza esta prestación sanitaria. Es importante, una de las características del RP del 96. Luego también le da importancia al el campo de intervención y tratamiento de los internos, consolidando una concepción del tratamiento más acorde a los actuales planteamientos
de la dogmática jurídica, haciendo hincapié en el componente resocializador más que en el concepto clínico del mismo. Por ello, el reglamento opta por una concepción amplia del tratamiento que no solo incluye actividades terapéuticas, sino también actividades formativas, educativas, laborales, socioculturales, recreativas y deportivas, concibiendo la reinserción del interno como un proceso de formación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos eficientes para su propia emancipación, ¿vale? Entonces, el concepto de tratamiento no es simplemente terapéutico, sino también una manera de tener una mente abierta y tratar a ese sujeto para realmente llevar a cabo su reinserción, ¿vale? Principales novedades que introduce el reglamento penitenciario, pues profundizar el principio de individualización científica en la ejecución del tratamiento penitenciario. Para ello se implanta la aplicación de modelos individualizados de intervención para los presos preventivos, que representan en torno al 20% de la población, que es un porcentaje muy alto. Digamos que a este tipo de reclusos, a los preventivos, no puede tener solo finalidad custodial. Es verdad que no pueden seguir un tratamiento porque no son condenados, preventivo no se puede vincular con la palabra tratamiento, pero tiene que haber alguna manera para que ellos también puedan participar en actividades y no estén en una celda así, ¿no? Que también sea algo provechoso para ellos, no como tratamiento, pero sí ya empieza a configurarse lo que se llama modelo individualizado de intervención para los preventivos. No puede ser PIT porque no es tratamiento, pero sí un modelo de intervención para que ellos también puedan participar y no sea simplemente una función de custodia. En esta misma línea, la regulación de las formas especiales de ejecución, lo que, lo que se mencionaba en el capítulo 7, perdón, lo que se mencionaba en los CIS, las unidades dependientes, los departamentos mixtos, son maneras diferentes de cumplir condena dependiendo de la persona, que, que es una de las novedades que introduce este reglamento de la siguiente manera. Se crean los CIS, es decir, este reglamento penitenciario crea los CIS, ¿vale? Y se regulan con detalle las unidades dependientes y las unidades extrapenitenciarias, que ya veremos lo que las unidades dependientes son como pisos tutelados. Nadie sabe, realmente yo no conozco a nadie que haya visto una unidad dependiente, pero es como, la finalidad es esa, conseguir la resocialización de una forma discreta y a lo mejor tienes un bloque de pisos que tú no sabes que son penados de tercer grado y que en tu vida te habrías planteado que eso es una unidad dependiente porque eso está fuera de los recintos penales, pues para que no se, claro, para que no se vulnere, digamos, pues la intimidad del penado y sus datos personales. Nadie tiene por qué saber que yo soy de tercer grado cuando yo estoy haciendo un tratamiento, estoy respondiendo bien y me adjudican una unidad dependiente porque están viendo que mi evolución en el tratamiento es muy buena. Ya veremos las unidades dependientes. Pero con este RP 96 se regula con más detalle las unidades dependientes y las unidades extrapenitenciarias. Las unidades extrapenitenciarias sobre todo son para una rehabilitación de toxicomanía, son centros para recuperar a las personas pues, que necesitan un tratamiento en toxicomanía o una rehabilitación social. Igual con programas de curso de violencia de género, puede ser que, que esa persona necesite pues, no estar encerrado en una cárcel, sino acudir a una unidad extrapenitenciaria porque igual su problema de delincuencia es delinque porque tiene una adicción tremenda a las drogas y si se le cura la adicción será una persona totalmente recuperada, socialmente hablando. Entonces, están las unidades dependientes, que son como los pisos tutelados, y luego las unidades extrapenitenciarias, que es para sobre todo enfocados a recuperar a personas que padecen toxicomanía, para tratarlas. Luego también el desarrollo de las unidades de madre y los departamentos mixtos, para extender el principio constitucional de protección a la familia. Cuando ingresan cónyuges, pues se intenta no separar, que estén en la misma cárcel, pero dentro de esa misma cárcel puede haber un departamento mixto donde convivan matrimonios, para que no se desarraigue la familia,
para que no se desestructure también a estos departamentos mixtos, pero son excepcionales y tienen que cumplir una serie de pautas que ya se verán. Más cositas. La utilización generalizada de los instrumentos de diseño y ejecución del tratamiento implica una mayor potenciación y diversificación de la oferta de actividades. Se configura como un auténtico servicio público dirigido a la resocialización de los reclusos en los centros penitenciarios. El reglamento no solo contiene un variado elenco de contactos con el exterior, sino que favorece la colaboración de entidades públicas y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos. Se abre, ¿no?, al exterior, no es algo confinado, cerrado, un centro penitenciario, sino que intenta establecer pues colaboraciones, que el interno conecte con otras instituciones para que se vaya recuperando. Es una apertura. En materia de régimen penitenciario, el reglamento efectúa una redefinición del régimen cerrado, estableciendo dos modalidades de vida. Departamentos especiales de control directo para los internos extremadamente peligrosos, ¿vale? Departamentos especiales. No confundir con establecimientos especiales, ¿vale? Una cosa es un departamento especial, estamos hablando de un régimen cerrado para gente muy peligrosa, y un establecimiento especial son los hospitales o los antiguos hospitales penitenciarios, los centros de rehabilitación social, los psiquiátricos, nada que ver, ¿verdad? No confundáis que ahí puede haber muchos juegos en los T, incluso por supuesto, y nos podemos confundir con esa puñetera palabrita de departamento especial o establecimiento especial. Bueno, pues lo que comentaba, estableciendo dos modalidades de vida. Departamentos especiales de control directo para los internos extremadamente peligrosos y módulos o centros de régimen cerrado para los reclusos que manifiesten una inadaptación a los regímenes comunes. Es decir, dentro del régimen cerrado están los muy peligrosos que necesitan un departamento especial, y luego, digamos, el régimen cerrado normal, que al régimen cerrado, al módulo de régimen cerrado va a aquellas personas que están en un segundo grado y no terminan de adaptarse, necesitan más control para luego ir dándole las herramientas necesarias para que pasen al régimen ordinario y no son tan peligrosos como para ir a un departamento especial, ¿vale? Esto lo hace el reglamento penitenciario 96. Es una redefinición de este régimen cerrado en dos: departamento especial y centros de régimen cerrado o módulos. Seguimos. En cualquier caso, en ambas modalidades de vida se realizan actividades programadas para atender las necesidades de tratamiento e incentivar su adaptación al régimen ordinario. Y sus limitaciones regimentales no son menos severas, y sus limitaciones regimentales son menos severas, es decir, no es una sanción, ya es que me iba a adelantar, no es una sanción estar en un régimen cerrado, simplemente que necesitas más control, pero no es una sanción, no pueden ponerte medidas igual que si cometes una infracción. Repito, sus limitaciones regimentales son menos severas que las fijadas para el régimen de cumplimiento de la sanción de aislamiento en celda. No es una sanción. Por entenderse que el régimen cerrado, aunque contribuye al mantenimiento de la seguridad y del buen orden regimental, no tiene naturaleza sancionadora, ¿vale? No es una sanción, sino que se fundamenta en razones de clasificación penitenciaria en primer grado. Otra principal novedad es que establece el estatuto jurídico de los reclusos. Veremos que en el artículo 4 vamos a ver una serie de derechos que tienen los reclusos, pero también tiene una serie de obligaciones. Destaca la nueva regulación de materia que afecta al derecho de la intimidad de los reclusos, donde se va a ver una serie de derechos que tienen relacionados, pues eso, a su reserva, a la condición a la condición reservada sobre terceros. No tienes por qué divulgar que estoy en un establecimiento, no tienes por qué divulgar, son cosas mías personales, no tienes por qué divulgarla. Por eso hay que tener un especial cuidado pues con los datos que ven en los ficheros penitenciarios, como vimos en el artículo 6. Luego se mantienen, en tema de materia disciplinaria, se mantienen las faltas tipificadas en el 108, 9, 10 y las sanciones del 111 del RP del 81, como decía, y artículos que siguen en vigor y en materia disciplinaria se rigen por estas sanciones, por las faltas tipificadas y las sanciones del 111 y también el primer párrafo del 124, que determina los actos de indisciplina grave,
los actos de indisciplina grave se determinan en el primer párrafo del artículo 124. Ya os adelanto yo que son los 6 primeros del 108. También las garantías, los jueces de vigilancia juegan un papel importante ya en el RP. Principio de oportunidad en materia disciplinaria, es decir, las sanciones se pueden aplazar, suspender, reducir, revocar para dar una oportunidad, para darle oportunidades a los internos. Y yo creo que con esto ya hemos hablado del principio de universalización de la asistencia sanitaria, es importante, ya lo dije al principio. Y con esto vamos a ir a la última parte del tema 2, que nos habla también de un contenidito que preguntan bastantito, por eso lo voy a reflejar aquí, aunque me pasan unos minutitos, y me refiero a la prevención especial. Cuando escuchemos la prevención especial en cualquier test, en cualquier supuesto, la tenemos que relacionar con las palabras reeducación y resocialización, ¿vale? Resocializar y reeducar. Prevención especial, importante. Reeducación y reinserción social, ¿vale? Es muy importante. Y vamos a definir lo que es la reeducación y lo que es la resocialización o reinserción social, ¿vale? Reeducación, reinserción social. ¿Qué es reeducar? También me preguntan. Supone compensar las carencias del recluso ofreciéndole posibilidades de que tenga acceso a la cultura y al desarrollo de su personalidad, removiendo los obstáculos que dificulten su participación en la sociedad. Se trata de facilitar el aprendizaje para que el recluso, al salir en libertad, sepa reaccionar debidamente. Acordaros, reeducación, reinserción social. Hay que ponerla en colación con la prevención especial, ¿vale? Vamos a ver la definición de reinserción social. Consiste en favorecer el contacto activo recluso-sociedad. Para ello, la Administración Penitenciaria debe iniciar un proceso de recuperación de los contactos sociales del interno, atenuando la pena si ello es posible o haciendo que la vida en prisión se desarrolle de la forma que más se asemeje a la vida en libertad. En definitiva, se trata de reducir los efectos nocivos del internamiento facilitando las relaciones individuo-comunidad, ¿vale? Estos dos términos son lo que configuran la prevención especial. El término prevención especial se debe entender como la lucha contra la delincuencia por medio de la intervención directa sobre el condenado, ¿vale? Pues ¿cómo intervenimos directamente? Pues reeducando y reinsertando socialmente. Entonces, quería comentar esta última parte del tema 2 que he visto también en bastantes preguntas. Al principio doy por finalizado lo más importante del tema 2. Sí, comentaros otra cosilla que no sale con tanta insistencia, pero sale cuando nos preguntan, cuando te dice en el artículo 25.2 de la Constitución que, digamos, el condenado tiene derecho a trabajar, pero en función de las posibilidades de la administración penitenciaria. No es que vayas a entrar y de repente vas a tener un trabajo, eso va en función de las posibilidades de la administración penitenciaria. No puede exigir un condenado un trabajo porque lo diga la Constitución, aunque viene recogido en la Constitución, sí que ya hay una jurisprudencia que dice que no, evidentemente no en todo caso, sino dependiendo de las posibilidades de la administración penitenciaria. Lo repito 1000 veces, ¿vale? Importante, prevención especial, relacionarlo con reeducación, resocialización o reinserción social, ¿vale? Prevención especial. Se atiende directamente, ¿no? Se hace una atención o una intervención directa con el sujeto a través de la reeducación y la reinserción social. Importante estos conceptos. Y doy por finalizado el tema 2 de Derecho Penitenciario, harto largo, pero bueno, como digo, no os agobiéis mucho con este tema, ir leyendo tranquilamente y meteros sobre todo a partir del 13 penitenciario a darle mucho caño porque ya ahí entramos jugando con su puesto. Es muy importante. Y nada, seguimos estudiando.